Mi nombre es Gloria Ramírez, soy coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En este marco voy a hablarles de un tema que escuchamos mucho, que se discute mucho, que está en los periódicos, y es el tema de derechos humanos. ¿De dónde viene este concepto? ¿Qué antigüedad tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes? Pues nos remontamos a la historia de la humanidad. La historia de la humanidad en el establecimiento de los primeros grupos sociales en el que aparecen relaciones de poder. Es un elemento intrínseco a los derechos humanos. Para muchos los antecedentes no deberían de estar en términos de la época reciente, sino deberían de estar desde esas relaciones, desde ese debate que tenían desde los estoicos para pensar y justificar el hecho que por ser seres humanos tenemos derechos. Para algunos, este concepto ha evolucionado, pero lo que sí se ha multiplicado son sus diferentes enfoques. Y en ese marco, cada definición va a obedecer a una fundamentación. Tenemos la fundamentación justnaturalista del derecho natural, justpositivista, pero tenemos muchas otras definiciones, estructuralista, incluso algunos hablan que si bien Marx no desarrolló los derechos humanos, no dejamos de ver una revisión de un enfoque marxista. Este concepto de derechos humanos, desde luego, se va a ir concretando en un concepto que va a incorporarse a nuestras legislaciones, que va a ser incluso para las democracias. Y es aquí uno de los debates fundamentales. Y Bobbio bien establecía, Norberto Bobbio, esta vinculación entre democracia, derechos humanos, desarrollo y paz, intrínseco desde luego al Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es un Estado que respeta los derechos humanos y entonces se llena de contenido, como se llena de contenido el concepto de paz. Y ese concepto de paz se va a ir, como nos menciona Antonio Pérez Nuño, un concepto que implica, desde luego, un conjunto de instituciones, de prerrogativas, de atribuciones, de principios que en cada momento histórico, como el que estamos viviendo actualmente, se va a concretar una serie de valores, el valor de la justicia, de la dignidad, de la igualdad. Y esto se tiene que concretar en normativas nacionales e internacionales. Porque este derecho tiene muchas características, pero una fundamental, y más en nuestra época, es que es un derecho exigible. Es un derecho exigible que se pueden llevar cuando los derechos humanos son violados a diferentes tribunales. Y en ese marco tentamos hoy con un gran andamiaje de derechos humanos. Y Bobbio lo decía, el problema de derechos humanos no es ya su fundamentación, sino su implementación. Y viendo hacia el futuro, hoy hablamos incluso de derechos humanos emergentes, derechos que emergen de haber sido soterrados muchas veces por los estados, por ejemplo, los derechos a la identidad de cuantos pueblos, como también por los diversos intereses políticos, económicos, y emergen en esta sociedad también muy vinculados a la ciencia, a la tecnología. Hoy hablamos del derecho a Internet, por ejemplo, ¿no? Hoy hablamos del derecho al acceso a nuevas tecnologías. Hoy se exige el derecho al derecho internacional. Hoy vemos derechos de la ciudad, construcciones de nuevos derechos que se van poco a poco tipificando en nuestras legislaciones y que en estas legislaciones se van normando también aquellos elementos, no solamente para hacerlos exigibles, sino sobre todo aplicados. El reto de los derechos humanos es efectivamente su complejidad. Hablamos de los derechos de las nuevas generaciones. Hablamos también de derechos que ya no son núcleos solos y sencillos, sino complejos. El derecho a la igualdad atraviesa todos los derechos, para todas y para todos. El derecho político atraviesa la participación en todos los derechos. Es decir, que hoy un derecho está articulado a otro derecho, y incluso nuestra Constitución nos habla precisamente de la indivisibilidad de los derechos humanos.